Vamos a continuar con la segunda presentación, entonces, que es imágenes en condiciones neurológicas de pacientes gestantes. Entonces, para comenzar con la charla, entonces tenemos que tener en cuenta que hay múltiples cambios fisiológicos que van a ocurrir durante el periodo de la gestación, desde pues la parte de la implantación pues hasta el puerperio y pues cuando ya en estas pacientes que están posparto que van a tener esos cambios que persisten y que pueden hacer que la paciente sea predisponente a sufrir ciertas entidades pues en todas las posibilidades fisiológicas. Hay que reconocer entonces, debido a esto, pues cuáles son no solamente esos cambios normales, sino cuáles son esas banderas rojas que nos van a surgir, que son las que vamos a ver más adelante, y diferenciar entre una condición preexistente versus una condición de nuevo que nos va a surgir pues por estas patologías que vamos a ver más adelante. Entonces puede ser que, por ejemplo, una paciente ya venga con un antecedente de una esclerosis múltiple, una epilepsia, y que debido a estos cambios del embarazo, pues como por ejemplo los cambios distributivos, los cambios hormonales, los cambios hematológicos, los cambios inmunitarios, pues entonces nos vaya a exacerbar estas condiciones versus una paciente pues que va a tener, por ejemplo, una entidad isquémica cerebral, que pues que ya vamos a ver qué es lo que nos predispone a esto. Y pues es importante conocerlo debido a que vamos a identificar rápidamente estas condiciones para su adecuado diagnóstico y manejo y prevenir pues posteriores daños irreversibles ante la madre y el feto. Entonces, con respecto a la parte de las imágenes diagnósticas, es importante tener en cuenta que hay dos modalidades que son las principales para nosotros hacer la evaluación del sistema nervioso central, que es la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, en cuanto a la tomografía, hay que tener en cuenta que hay que manejar los índices pues, de la exposición a la radiación con los criterios pues, de ALARA, que es as low as reasonably achievable, o sea, tan bajo como sea posible, y estos están pues ya previamente definidos por múltiples sociedades, como los, por ejemplo, la sociedad, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que es la COG, que nos trae estas tablas donde podemos observar que pues la exposición a radiación en una paciente pues que es gestante, dependiendo de su periodo pues tanto gestacional como pues del feto, según los índices pues, de radiación que vaya recibiendo, pues tienen unos riesgos de teratogénesis o de malformación. Que se hace, por ejemplo, antes de la implantación, aproximadamente 50 a 100 miligray, para la organogénesis aproximadamente 200, y así sucesivamente dependiendo pues, del periodo gestacional. Y tenemos que ver que de las modalidades diagnósticas que nosotros vamos a emplear, pues una tomografía de cabeza o cuello, pues van a tener una radiación aproximada, esto pues con pues con protocolos pues adecuados para estas pacientes, de aproximadamente 0,01 a 0,01 miligray para la dosis fetal total, teniendo en cuenta pues los implementos de protección que se van a emplear pues a nivel abdominal en las pacientes. Entonces, tener en cuenta que pues es una modalidad que es segura y que el feto realmente lo que va a absorber va a ser pues unas radiaciones que no van a ser directas hacia él, sino que pues van a ser como unas radiaciones que se llaman de scattering, que pues que es las que van a llegar en este caso. Entonces, listo, entonces estas fueron las guías pues que revisamos en este caso y hay que tener en cuenta que también entonces es posible la utilización en cuanto a las recomendaciones de la COP. Los medios de contraste yodados pueden llegar a pasar la barrera placentaria, pero no se han descrito casos específicos de una lesión fetal a posterior a la administración del medio de contraste. Realmente, pues, a pesar de que se intuye, pues, de que posiblemente el feto pudiera tener algún problema tiroideo debido a que, pues, a estos medios yodados, pues, no se ha encontrado que haya una repercusión a largo plazo en estos pacientes cuando se usan estos medios de contraste yodados. Entonces, de todas formas, es importante tener en cuenta que se deben utilizar únicamente, pues, cuando sea extremadamente pues necesario y que pues nos va a aportar un beneficio pues comparado con el riesgo pues de estas pacientes.
Y en cuanto a la resonancia magnética, pues tenemos que en los estudios que se han realizado es un método que es seguro, que no utiliza la radiación ionizante, a pesar de que el feto pues se expone a un campo magnético que es múltiples veces el campo magnético de la Tierra, y pues que teóricamente podrían haber algunas alteraciones fisiológicas. No se ha logrado demostrar en los estudios pues que haya un impacto real pues a largo plazo en estos pacientes. Y estos pues los que se revisaron se han realizado pues para el magneto de 1.5 Tesla. Eh, con respecto pues al medio de contraste en resonancia magnética, pues el gadolinio pues es el medio de contraste de elección para utilizar en estos pacientes, donde se debe utilizar de manera limitada en situaciones donde el beneficio supera el riesgo, con lo mismo que en la tomografía, y no hay estudios con otros medios de contraste pues paramagnéticos que se pudiesen utilizar, entonces por lo cual el medio de contraste único que puede utilizarse en estos pacientes pues sería el gadolinio. Entonces, vamos a ver cuáles son las patologías más frecuentes y que nosotros tenemos que pensar siempre pues, en estas pacientes gestantes. Y vamos a comenzar pues, entonces con la encefalopatía posterior reversible o el PRES. Este PRES es una patología que se presenta como complicación de los trastornos hipertensivos gestacionales, que son una paciente que ya venga con una hipertensión de base o que llegue con o que tenga una hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia. Debido a estos trastornos hipertensivos, entonces lo que pasa es que la paciente presenta un estado neurotóxico debido a que hay una disregulación, pues una falta de regulación, sobre todo de la circulación posterior a los cambios abruptos de la presión arterial que se presentan pues por estos problemas hipertensivos. Esto hace que haya unos estados de hiperperfusión en estas regiones, sobre todo posteriores, y haya una disrupción de la barrera hematoencefálica, produciendo un edema vasogénico. Y de acuerdo a esto, pues entonces se presentan las manifestaciones en estas pacientes, como lo son las cefaleas, las convulsiones, encefalopatía, alteraciones visuales, etcétera. Entonces, vamos a ver que en este caso, entonces, la aproximación inicial puede ser, debido a estos síntomas, pues una tomografía simple. En esta tomografía lo que vamos a evidenciar es sobre todo pues, ese edema vasogénico de predominio en la circulación, en las zonas de circulación posterior, como lo es las zonas parietoxipitales, que es la zona de distribución típica de ese edema vasogénico pues, por el PRES, pero también podemos encontrarlo hacia la convejidad frontal y en la fosa posterior. Menos frecuentemente es posible encontrar algunas zonas parchadas pues, de lesión, tanto gangliobasal, del tallo cerebral y la sustancia blanca profunda. En la resonancia lo que vamos a ver son esas zonas de edema vasogénico hiperintensas en las secuencias de T2 y FLAIR, y pues en algunos de los casos, a pesar de que es una encefalopatía que se denomina reversible, puede proyectar a un edema citotóxico, es decir, a isquemia como tal, en un 10 al 25% de los casos, donde pues va a tener pues ya manifestaciones pues irreversibles. Entonces, en las modalidades de imagen, entonces como en esta resonancia magnética, lo que en una secuencia de FLAIR en corte axial vamos a evidenciar esas hiperintensidades hacia la circulación posterior, en este caso pues occipital bilateral, que son muy simétricas, y adicionalmente vemos también hacia la convejidad frontal y parietal, que son pues típicas de esa presentación del PRES. En este caso, estas imágenes corresponden a una paciente gestante en 34 semanas que estaba cursando con un antecedente de preeclampsia y presentó cefalea y desorientación. Cuando se le hizo esta resonancia magnética, pues estos fueron los hallazgos. Cuando se hizo, pues cuando se visualizan en el caso de esta paciente las secuencias de difusión, observamos que no presenta restricción a la difusión, donde encontramos pues que es un edema vasogénico que todavía no ha progresado pues a un periodo isquémico. Entonces, vemos otro paciente en este caso, donde encontramos también una paciente gestante con antecedente de lupus que presentó convulsiones, y cuando vemos las imágenes en FLAIR, vemos estas hiperintensidades también nuevamente, pues en esta zona occipital, y que incluso también comprometen la fosa posterior nuevamente de una forma muy simétrica, y pues que cuando las vamos a ver en las secuencias de susceptibilidad, vemos que ya hay unos cambios de zonas de
hemorragia, pues de microhemorragia, pues que ya no corresponden exclusivamente pues a ese edema vasogénico, sino que ya está presentando pues esas zonas de isquemia como tal, pues y de microhemorragia, pues secundarios a este PRES. Entonces, tener en cuenta pues que es importante reconocer esta entidad y pues las representaciones características como son la simetría y las zonas pues que ya las había mencionado. Otra de las patologías que es importante tener en cuenta es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, previamente llamado Cold-Fleming, y pues de múltiples formas. Esta es una patología que se debe a la vasoconstricción de los vasos de pequeño y mediano calibre de forma multifocal en múltiples pues, áreas cerebrales, lo que nos va a producir una clínica muy específica que es la cefalea en trueno, que es esa cefalea de aparición muy rápida en menos de 60 segundos y una intensidad severa. Muchas personas la describen como la peor cefalea de la vida y que nos va a llevar a presentar un déficit también neurológico posterior, como por ejemplo, nos puede llevar a presentar déficit neurológico, vómito, confusión, visión borrosa y convulsiones. Entonces, como pueden ver, pues es un caso relativamente similar al del PRES, pero con esa cefalea en trueno, que es lo que nos va a dar, digamos, como una de las claves diagnósticas. Una de los factores, pues, predisponentes que mencionan es, por ejemplo, sobre todo las pacientes del posparto, suelen tener más esta aparición de este síndrome de vasoconstricción cerebral reversible debido a la disminución de esos niveles de progesterona del posparto que funcionan como un vasodilatador y que pues posteriormente pues, nos van a llevar a esas zonas de vasoconstricción multifocal. Los síntomas pueden ser recurrentes por varias semanas y digamos que en cuanto a los criterios clínicos, esto es uno de los más importantes porque la paciente puede presentar estas cefaleas de forma repetitiva y es lo que nos va a dar como uno de esos claves diagnósticas. Hay tres mecanismos por medio de los cuales pues, se sugiere que pues, está presentada esta patología, que es por la hipoperfusión, la hiperperfusión o por la disfunción endotelial pues, en una paciente que ya haya tenido una alteración endotelial de base. Entonces, estas tres entidades lo que van a hacer es que sensibilizan esos vasos a que pues, hagan esa contracción multifocal y pues se presenten las lesiones posteriores en el parénquima debido a esas contracciones. Entonces, las formas de presentación de esta patología puede ser tanto como un edema reversible como otras alteraciones como lo son una isquemia cerebral focal, una hemorragia intraparenquimatosa focal o una hemorragia subaracnoidea, donde no se demuestra un aneurisma y que generalmente se dirige hacia la convejidad. Entonces, los criterios diagnósticos, pues entonces, como ya lo habíamos dicho, entonces que haya una cefalea en trueno, que no se demuestre pues que haya otra causa diferente pues a la que estamos pues evaluando en este caso, que haya una vasoconstricción focal o segmentaria pues, de arterias cerebrales, que ya se ha demostrado tanto por TAC, por resonancia, por angiografía, que no haya pues un aneurisma, evidentemente, y pues que no haya una alteración del líquido cefalorraquídeo y que en general esta patología pues debe tener una normalización hacia más o menos las 12 semanas, es decir, a los 4 meses los 3 meses del inicio de los síntomas clínicos. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Entonces, en este caso, en una paciente postparto, vemos que tiene este es pues del artículo que se hizo la revisión, vemos esta paciente que tiene estas zonas de arrozariamiento y estrechez pues de la parte de esta parte de la circulación, donde vemos ahí unos focos de disminución de circulación con respecto al resto de la arteriografía y que posterior a la administración de nimodipino, nuevamente pues hay una recuperación parcial de la circulación, pero pues aún se observan algunas zonas pues de arrozariamiento. Entonces el tratamiento últimamente pues a pesar de que previamente antes era solo de sostenimiento, va a que también se pueda manejar por ejemplo con algunos agentes calcioantagonistas como el nimodipino, pero pues igual hay que hacerle seguimiento pues a estos pacientes. En el caso del resto de las imágenes, entonces podemos observar en estas imágenes pues del archivo donde vemos esta circulación de la arteria cerebral media derecha, donde hay una adecuada circulación, comparado pues con esta del lado izquierdo, donde vemos un arrozariamiento de esos vasos y pues una pérdida de algunas zonas pues de la segmentación vascular y que lo vamos a ver representado en esas secuencias de difusión, en este caso pues una paciente que ya presenta no solamente pues ya
ya no es reversible, sino que ya tenemos unas zonas de restricción a la difusión que corresponden a unas zonas de isquemia focal, como lo mencionaba, una de las formas de presentación. Entonces, esta es una paciente que ya llevaba síntomas de 5 semanas, entonces pues ya tenía esas lesiones establecidas. Entonces, es la importancia de tener en cuenta esta patología y detectarla antes de que ya pues tengamos lesiones que sean irreversibles. Otra de las etiologías que tenemos que tener en cuenta es el accidente cerebrovascular. En cuanto al accidente cerebrovascular en las pacientes gestantes, se dice que hay unos factores predisponentes, en este caso, como lo son pues per se como a la paciente gestante, como lo son la cesárea, la hipertensión, el síndrome antifosfolípido, la diabetes, la obesidad y pues todos los criterios hipertensivos del embarazo, como por ejemplo la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia. Y esto sumado a los estados de hipercoagulabilidad, la estasis venosa en estas pacientes que son pues como más quietas, los cambios endoteliales y los cambios hormonales hacen que haya una predisposición a la aparición de ACV. Sin embargo, pues que nosotros tengamos una paciente que haya tenido un ACV en una gestación previa, pues no contraindica pues que haya una nueva gestación, pues a excepción pues de pronto que haya una paciente, por ejemplo, con un síndrome antifosfolípido, pues que sí es un criterio pues de riesgo independiente. Se dice que aproximadamente con respecto a las pacientes que no son gestantes, pues tienen un riesgo de 1,3 veces, pues comparados pues con la población general. Entonces, pues tener en cuenta que todos estos factores de riesgo pues nos pueden llevar a que la paciente presente estos accidentes cerebrovasculares y pues llevarlos a la evaluación pues por medio de las imágenes. Otra de las etiologías entonces es la trombosis venosa cerebral, debido a lo que ya había mencionado previamente y adicional por otros factores de riesgo como lo son por ejemplo la cesárea, las infecciones o la deshidratación en las pacientes postparto que tienen pérdidas de grandes volúmenes de sangre, pues pueden llevarnos a la aparición de esta trombosis venosa cerebral. Esta puede presentarse desde cualquier momento entre el embarazo y el puerperio, pero las 2 semanas postparto son las semanas más críticas de aparición pues, de esta trombosis venosa cerebral. Esta aporta aproximadamente el 6% de todas las muertes maternas y los síntomas pues, que vamos a presentar pues, es cefalea, convulsiones, papiledema y zonas de focalización. En la tomografía podemos llegar a observar varios signos, como por ejemplo pues, edema cerebral o hemorragia subaracnoidea, esto debido pues, a estos infartos venosos pues, que se van a presentar por esa trombosis que se presenta en esa área. Y es importante tener en cuenta la venografía, en este caso pues por tomografía, donde vamos a encontrar ese signo del delta vacío. En la resonancia magnética vamos a observar según el tiempo de evolución, pues esos productos de la degradación de la hemoglobina, ese efecto de masa pues del trombo sobre las otras estructuras que se presentan cerca pues a esa masa, a ese trombo, y pues el borramiento de los surcos y pues esas zonas de infartos venosos. Entonces, en la resonancia vamos a ver ese edema vasogénico, algunos que puede tener algunos parches de edema citotóxico, pues debido pues, a esas zonas pues, de isquemia y algunos componentes hemorrágicos, y que una de las claves también es que pues no, a diferencia de un infarto pues arterial, pues no va a seguir ese territorio vascular. Entonces, en esta tomografía con medio de contraste vemos ese signo del delta vacío que corresponde a ese déficit de flujo, pues que con ese realce periférico, pues que presenta alrededor de eso, donde encontramos pues la zona de trombosis, tanto del seno sagital superior como del seno transverso del lado izquierdo. Entonces que en este caso pues aquí la veíamos en esta ventana de hueso, pero ya cuando la vemos en esta ventana de parénquima vemos que tiene las 2 zonas de trombosis. Esto también es de una paciente de 27 años de nuestra institución que tiene un antecedente de preeclampsia y a las 2 semanas postparto pues se le realizó esta tomografía donde se demostró la trombosis. También tenemos esta otra de nuestra institución, perdón, aquí no le coloqué, donde vemos esta angioresonancia, que vemos pues en un tiempo de vuelo, esa pérdida de esa intensidad de señal de ese seno transverso del lado derecho, donde pues no hay ese flujo comparativamente con el lado izquierdo, que correspondía también en este caso a una trombosis venosa cerebral, y al mirar las imágenes en plano en un T2 axial, pues vemos esa
esa hiperintensidad, que es esa pérdida del vacío de señal, y que se distribuye a lo largo de ese seno transverso, pues comparativamente con el lado izquierdo, donde ese vacío de señal no se encuentra y pues que corresponde a la trombosis, en este caso pues de esta paciente. Otra de las entidades es la hemorragia subaracnoidea. Tener en cuenta que esto es una entidad que es bastante pues, rara encontrarla en una paciente gestante por fuera pues, de lo que ya hemos visto, como por ejemplo esa hemorragia de la convejidad en la, cerebral, en la encefalopatía cerebral reversible. Dice que pues, es aproximadamente la tercera causa de muerte materna que es no gestacional, por ruptura de aneurismas. Y generalmente pues la que no es aneurismática se debe a los trastornos hipertensivos y pues a lo que ya había mencionado. El acercamiento inicial se debe hacer por medio de la tomografía, donde si encontramos la presencia de esa hemorragia subaracnoidea, pues habría que ir a buscar ese aneurisma, y la modalidad de elección en este caso, posterior pues a ese TAC simple, es pues hacer una resonancia magnética, en este caso en tiempo de vuelo, para tratar de hacer el seguimiento y buscar pues dónde está esa zona pues de aneurisma, y en caso tal pues de que no, pues de que nos salga en blanco, quede la duda, pues ya pasar pues a una modalidad pues más específica, como pues como puede ser esa angiotac, pero pues lo ideal es tratar de que lo vayamos a encontrar en esa resonancia. Pues en el caso de que haya que hacer una intervención, pues que la paciente esté gestando y tenga un aneurisma de alto riesgo, pues con sangrado, no contraindica pues la intervención por parte de neurocirugía, como pues colocar un clip o coil, dependiendo pues de la ubicación de este mismo. Entonces, en este caso, pues encontramos una paciente pues donde presentaba esa zona de hemorragia que se distribuye hacia los ventrículos, pues hacia el sistema ventricular, y pues que correspondía en este caso pues a una ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral anterior. Otra de las patologías, entonces, ya que también pues, es importante tener en cuenta en las gestantes, es la patología hipofisiaria. Es importante tener en cuenta que dentro de los cambios del embarazo, pues la producción de estrógenos para el mantenimiento de este embarazo hace que haya un aumento en la proliferación de las células lactotrofas de la adenohipófisis, y por consiguiente, pues entonces hay un aumento del tamaño de esa hipófisis comparativamente pues con una paciente normal. Esa adenohipófisis pues puede ser solamente la proliferación per se pues de la hipófisis, o puede ser que la paciente haya tenido un adenoma hipofisiario, o por ejemplo de tipo microadenoma, o pues un macroadenoma que no haya presentado manifestaciones previas, y que pues gracias a ese estímulo hormonal pues entonces va a manifestarse ya en esta paciente pues por la patología que ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Entonces, que haya una compresión del quiasma óptico, pues efecto de masa en esa zona, hemorragia o pues infarto. Donde vamos a ver una de las características, pues la presencia de esas masas no realzantes, homogéneas, pues que serían en este caso pues esos adenomas, y que pueden llegar a desplazar ese infundíbulo y pues ese quiasma óptico. Entonces, según va avanzando pues la gestacional de estas pacientes, entonces vemos que, por ejemplo, en esta paciente que lleva 18 semanas de gestación, en esta proyección pues para silla turca en corte coronal, hay esta zona pues que corresponde a ese adenoma hipofisiario que empieza a crecer, y posteriormente cuando la paciente ya tiene 36 semanas de gestación, pues hay un abultamiento de ese techo pues de la silla turca, y pues con esa masa hipointensa que corresponde entonces en este caso pues a ese adenoma hipofisiario que creció con respecto pues a esa primera parte pues de la gestación, y que 4 semanas pues posterior al parto ya vemos que en esta resonancia contrastada ha disminuido con respecto pues al estado final de la gestación, porque pues ya el estímulo pues, hormonal no se presentó. Entonces, tener en cuenta pues, la posibilidad de ese crecimiento del adenoma. ¿Y por qué es importante esto? Pues debido a que hay un aumento de ese volumen, entonces pues también hay un aumento de los requerimientos metabólicos en este caso, y se puede llegar a producir entonces lo que es una apoplejía hipofisiaria, que pues puede ser una hipófisis hiperplásica que pues se isquemiza, o un adenoma que crece en gran medida y pues presenta la isquemia del adenoma.
donde vamos a encontrar cefalea, alteración visual, fotofobia, náuseas, vómito, meningismo, pues dependiendo de la localización y pues del tamaño pues de la lesión. Y se tiene que más o menos en las pacientes pues que presentan esta lesión pues por hiperplasia, pues generalmente presentan un déficit de las células corticotropas en aproximadamente casi un 80% de los casos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En este caso, pues las pacientes que presentan esta apoplejía hipoficiaria, pues hay que hacerles manejo de soporte y de reemplazo hormonal según la línea celular pues afectada a nivel hormonal. Entonces, vamos a tener que en las imágenes, tenemos que en una tomografía vamos a encontrar esa hiperdensidad de la pues, glándula hipófisis, en la región de la glándula hipófisis, debido a esas zonas, pues, en el caso pues, de que tenga hemorragia, y en el caso pues, de que tenga una zona isquémica, pues vamos a encontrar ese aumento en la hipodensidad pues, de esa zona. Y en las imágenes por resonancia magnética, pues vamos a ver que no solamente hay ese efecto pues, de masa del adenoma, sino pues también pues de esa hipófisis que está edematizada pues debido a esa zona de isquemia, donde vamos a encontrar que pues de forma hiperaguda pues va a ser hipointenso en ese T1 y T2, y pues de forma subaguda pues ya vamos a ver hiperintenso en el T1, pues que corresponde pues a esa zona de isquemia. Entonces en este caso vemos una imagen en T1 donde vemos esa hipófisis que pues que está marcadamente aumentada de tamaño y que tiene esa pequeña zona hipointensa que pues que corresponde a esa apoplejía hipoficiaria, que la podemos ver pues allí. Y para finalizar, entonces, en cuanto a los trastornos hipoficiarios, entonces tenemos el síndrome de Sheehan, que a diferencia de la apoplejía hipoficiaria, pues se trata específicamente a la hemorragia posparto severa o la presencia de shock en las pacientes, pero en el posparto inmediato, y que va a llevar a una necrosis isquémica pues, hipoficiaria. Entonces, vamos a encontrar que esta lesión pues, es de difícil diagnóstico. Incluso la paciente puede tener, debido pues, al compromiso de varias de las líneas celulares, síntomas muy inespecíficos que pueden llevar años incluso a encontrar pues, la presencia de este diagnóstico, debido a que nos lleva pues, a un panhipopituitarismo. Entonces, ¿qué nos va a llevar a esto? Entonces, que los síntomas en la fase inicial y donde debemos sospechar es una paciente posparto, donde tengamos una hiponatremia, colapso circulatorio, choque y taquicardia refractaria, a pesar de que se hace un adecuado manejo con líquidos y pues vasopresores, pero que la paciente no responde a esto. Y a pesar de que usted tiene en cuenta que la paciente no tuvo una pérdida sanguínea significativa, entonces puede empezar a sospechar que hay algún problema probablemente de esas zona corticotropa que no nos está produciendo pues como la regulación vascular efectiva. Y otras de las características que podemos encontrar entonces ya más adelante en la paciente, entonces es una atrofia mamaria, una paciente que no puede lactar debido a esas pérdidas de las células lactotrofas, y también una pérdida progresiva de los caracteres sexuales, y paciente pues que entra en amenorrea. Entonces en estas pacientes lo que vamos a encontrar es inicialmente pues que vamos a encontrar lesiones en hipointensas en el T1, hiper en T2, y que pues que cuando se realiza la imagen con administración de medio de contraste, vamos a tener un realce periférico. Entonces, en este caso, en esta imagen coronal en T2, vemos esa glándula hipófisis de la paciente puérpera, donde encontramos esas zonas hiperintensas que se delimitan pues, en la glándula, que no corresponden pues, como a su morfología normal, y pues que en este caso pues, corresponderían a ese síndrome de Sheehan por isquemia. Importante tener en cuenta que debido pues a la pérdida pues de estas células, este síndrome finalmente va a terminar en una silla turca vacía, en una paciente pues que está en edad reproductiva, y que pues cuando lo vamos a ver pues esa pérdida pues de ese volumen masivo, de forma masiva pues de esa glándula hipófisis y esa silla turca vacía. Gracias. Yo nunca he visto un Sheehan. Y acá ves que es tu parte, ¿no? Y eso parto sufrido, es parto difícil. Se isquemiza no existe, ¿no?
Isquemizar no es un verbo. Infarta. Sí, parta, sí. Isquemizar. Así no se me gusta conjugar verbo. ¿Cuál es que te gusta a ti? Atravesar. Sí, yo creo que son patologías en las que tenemos que estar muy sensibilizados. Y aquí tenemos muchas maternas.